El árbitro entonces debe tener una mezcla de componentes que debe ser armónica, debe ser compensada para llegar a ser un árbitro de élite en el fútbol. Entonces el primer componente es el componente físico, que en este momento los árbitros prácticamente deben ser deportistas de alto rendimiento, entonces este componente es muy importante. El componente teórico, que reforzamos cada que revisamos las reglas de juego. El componente psicológico, que es muy importante en situaciones conflictivas del partido, cuando el partido se sale del cauce. El componente psicológico para después de una decisión fuerte, el árbitro debe tener ese componente trabajado para salir avante. El otro componente muy importante es el componente práctico. Los árbitros deben ser personas que deben tener una facilidad para resolver problemas y tratar de desenredar lo que está enredado y no enredar lo que no está enredado. ¿Listo? Y el componente moral y ético, que tiene que ver con los valores de los árbitros, que mezclados esos 5 hacen de que el árbitro pueda ser un árbitro de élite. Entonces en la regla 5 del numeral 1 nos va a hablar de la autoridad del árbitro y empieza diciendo que el árbitro es la persona encargada de dirigir el partido y que posee plena autoridad para hacer cumplir las reglas de juego en dicho encuentro. Entonces, a pesar de toda la tecnología que se ha implementado en el fútbol, sigue siendo el árbitro la máxima autoridad para dirigir un partido de fútbol y tiene toda la autoridad para hacer cumplir las reglas de juego de ese partido. Él sigue siendo la figura más importante del juzgamiento en un partido, a pesar de todas las ayudas tecnológicas, de todos los componentes que tiene ahora un equipo arbitral. El árbitro sigue siendo quien toma la última decisión. En el numeral 2 nos va a hablar de las decisiones de los árbitros y nos dice que el árbitro tomará sus decisiones según su criterio, de acuerdo a las reglas y de acuerdo al espíritu del fútbol. Entonces ahí es un componente que entró a partir del 2016 en las reglas del juego, que está obligando a los árbitros a conocer el espíritu del fútbol. Entonces ahora los árbitros no solamente deben tener sano criterio arbitral y deben conocer las reglas de juego y aplicarlas, sino que deben conocer del juego. Está creando un componente adicional a los árbitros para que tengan un conocimiento más al detalle del fútbol y del espíritu del juego. También las decisiones arbitrales sobre hechos y acciones sucedidos durante el encuentro, incluyendo dar por válido un gol o el resultado de un partido, son irrevocables. Entonces el árbitro, como vimos ahorita, es la máxima autoridad y a pesar de todo ese componente tecnológico y de ayudas que le están brindando, sigue siendo el encargado de validar los goles y el resultado del juego. Entonces sigue siendo como les decía ahorita, una figura muy importante en el terreno de juego. Las decisiones del árbitro y el resto de los miembros del equipo arbitral deberán ser respetadas en todo momento. Entonces ya le están diciendo de que tiene la máxima potestad, que igual que cualquier actor en el fútbol va a cometer errores y va a tener dificultades, pero que esas decisiones deben ser respetadas en todo momento y la ley lo avala. Entonces ahí a los formadores de jugadores, a los técnicos, a los entrenadores, a los profesores de educación física, hacerles el llamado de que respeten y que sepan que la figura del árbitro y sus decisiones deben ser respetadas en todo momento, como lo dice la regla 5. Las decisiones del árbitro en el numeral 2 entonces nos habla también de si se ha reanudado el juego, si el árbitro ha señalado al final del primer tiempo, del segundo tiempo y ha abandonado el terreno de juego o lo ha suspendido definitivamente el partido, el árbitro no podrá cambiar una decisión sobre la forma de reanudar el juego tras darse cuenta si era incorrecta. Entonces nos está diciendo, a los árbitros deben tener especial atención en el momento de dar por finalizado uno de los periodos de juego, porque luego de finalizar no se puede tomar una decisión técnica si fue incorrecta o no, diferente a la que ya tomó al finalizar el juego. Por eso la finalización del juego por parte del árbitro debe ser un protocolo consciente y no automático, porque es verificar antes de dar por finalizado un periodo de juego o el partido de que todas las decisiones van en el cauce normal del juego. No obstante, si al término de los periodos el árbitro abandonara el terreno de juego para dirigirse al área de revisión
o para ordenar a los jugadores que regresen al terreno de juego, seguirá siendo posible modificar una decisión relativa a un incidente sucedido antes de finalizarse este tiempo. Entonces aquí nos están hablando de el área de revisión, que si el árbitro está revisando una situación o hay una revisión de una situación, es una excepción a esta situación que nos habla la regla 5. Entonces las decisiones 2 también nos habla de que a excepción, vamos a hablar de las sanciones disciplinarias y nos dicen que a excepción de lo establecido en la regla 12, numeral 3, que habla de que un árbitro puede permitir de que se reanude el juego antes de tomar una decisión disciplinaria si eso fuera ventajoso para ese equipo y en la siguiente detención tomarla, o en el protocolo VAR, el árbitro deberá tomar la decisión en la siguiente detención del partido. ¿Listo? Entonces no debe permitir que el juego se reanude, solamente en estos dos casos, regla 12, numeral 3 y el VAR. Si el árbitro no estuviera en condiciones de seguir dirigiendo el partido, este podrá continuar bajo la supervisión de los demás miembros del equipo arbitral hasta que el balón deje de estar en juego. Si un árbitro en cualquier situación de juego pierde el conocimiento, no puede en ese momento tomar decisiones, no está obligado el partido a detenerse, puede continuar hasta la siguiente detención o finalizar la fase de juego, y las decisiones son válidas si el equipo arbitral tomó en cuenta y pudo observar esas situaciones. Facultades y obligaciones. Entonces ya nos van a hablar de cuáles son casi que los deberes y poderes que estaban antes en las reglas de juego del árbitro. Entonces el árbitro, primer deber, hará cumplir las reglas de juego. Entonces el árbitro, a eso es a lo primordial que lo mandan al terreno de juego, a hacer cumplir las reglas, que es lo que está escrito y que es lo que estamos estudiando acá. Entonces es su deber primordial, por eso está en el numeral 1, que el árbitro debe hacer cumplir las reglas de juego. Segundo, dirigirá el partido en colaboración con los demás miembros del equipo arbitral. El equipo arbitral, como todos sabemos, ha ido creciendo. Hasta hace pocos años eran solamente 4, el árbitro, los 2 asistentes y el emergente. Ya empezaron a incluir lo que eran los jueces de área, ya está el árbitro asistente de reserva y está el equipo de VAR, que lo veremos en la regla 6 y en la regla 12 y en el protocolo VAR, lo vamos a ver más al detalle, pero ya vemos que el equipo arbitral ha crecido y todos son para que el árbitro dirija el partido con esos miembros apoyando. Cronometrará y tomará nota de las incidencias del juego. O sea, el árbitro es el que da la veracidad de las situaciones que sucedan con respecto al tiempo que se debe añadir y a los incidentes que sucedan, y debe enviar un informe detallado a la autoridad competente o a la competición de las situaciones que sucedan en el partido. Supervisará y dará la señal para las reanudaciones de juego. El árbitro es el que reanuda el partido, siempre es el encargado de hacer las reanudaciones del juego. En el numeral, en la regla 5 también nos va a hablar de la ventaja, no es ley de ventaja ni norma de ventaja, en la regla aparece como la ventaja y tiene como espíritu que el equipo al que le hacen una infracción, si el árbitro considera de que esa infracción sin sancionarla lo beneficia, permitirá que el juego continúe, y si no sobreviene esa ventaja que el árbitro consideró en el momento de la situación, podrá revertir su decisión y tomar la sanción inicial si han transcurrido unos 3 o 4 segundos. Entonces esa ventaja es la potestad que tiene el árbitro dada por las reglas de juego para no sancionar una infracción si mirara que ese equipo al que se le hizo la infracción se beneficiara de eso y revertirla, como les dije. Este es el sello entre un árbitro bueno y un árbitro excelente, saber aplicar la ventaja. Medidas disciplinarias. Entonces nos van a hablar de la potestad que tiene el árbitro para tomar medidas disciplinarias con los actores del juego. Entonces nos dice, cuando se cometa más de una infracción simultánea o al mismo tiempo, el árbitro debe sancionar la falta con respecto a la gravedad de la sanción, la reanudación, la gravedad física y las repercusiones tácticas. Entonces el árbitro debe conocer las situaciones de reanudación y su nivel, escala de valoración, la gravedad física y las decisiones disciplinarias también de acuerdo a su nivel, y las repercusiones tácticas de acuerdo a su nivel, que son las implicaciones que tiene en las decisiones que toma con respecto a el juego. Tomará medidas disciplinarias contra jugadores que cometan infracciones merecedoras de amonestación o expulsión. Entonces le está diciendo,
tiene la potestad de tomar estas medidas contra los jugadores. Tendrá autoridad para tomar medidas disciplinarias desde el momento en que llega al estadio para su revisión. O sea, desde que está en el escenario puede tomar medidas, inclusive puede evitar de que un jugador que cometa una incorrección en ese momento pueda ser inscrito en la planilla, como lo vimos en la regla de los jugadores, y también informará sobre cualquier tipo de conducta que suceda antes del partido. Tendrá autoridad para mostrar tarjetas amarillas o rojas, y cuando los reglamentos de competición permitan excluir temporalmente, desde que ingresa en el terreno de juego a dirigir el partido hasta que lo abandona, y eso incluye las pausas de medio tiempo. Tomará medidas contra los miembros del cuerpo técnico. Entonces, esta es una de las modificaciones que entró a regir a partir del 1 de junio del año pasado, donde nos habla de que el árbitro ya puede tomar medidas contra los miembros del cuerpo técnico, mostrando tarjeta amarilla o roja o haciendo el llamado de atención. También nos dice que si sucede una infracción dentro del área técnica que no se pudo identificar quién fue el que la cometió, la medida disciplinaria será tomada contra él de mayor rango, o sea, el técnico. Si un médico es expulsado y no tienen manera de reemplazarlo, la regla permite, por el bienestar de los jugadores, que el médico siga cumpliendo con su misión médica, mas sin embargo debe permanecer la expulsión y remitir un informe a las autoridades competentes. Actuará conforme a las indicaciones de los otros miembros del equipo arbitral en relación a aquellas incidencias que haya pasado inadvertidas. Aunque el árbitro es la máxima autoridad, como ya lo vimos recalcado durante la conferencia, sigue siendo la colaboración de los demás miembros del equipo arbitral un componente importante en el juzgamiento de un partido de fútbol. Vamos a mirar lo que tiene que ver con las lesiones de los jugadores, que es una situación, un conflicto en los partidos recurrentes. Entonces, permitirá que el juego continúe si considera que un jugador se ha lesionado levemente. Entonces, muchas veces hay golpes, choques, donde el árbitro puede interpretar que es una situación leve, debe permitir que el juego continúe e ir a revisar el jugador si no se ha puesto en condiciones hasta la siguiente detención. Si es una situación de lesión grave, detendrá el juego si estima que hay un jugador lesionado gravemente. Ahí prevalece la integridad física del jugador. Esa detención es obligatoria en caso de una lesión grave. Los jugadores lesionados no podrán ser tratados en el terreno de juego. Estos jugadores, cuando se les invita a los oficiales de los equipos, a los cuerpos médicos, a que entren, deben entrar a evaluar la lesión y a transportarlos fuera del terreno de juego. Si el jugador fue retirado por una atención médica, no podrá volver a ingresar hasta que el balón se haya reanudado. En ese caso podrá ingresar solamente por la línea de banda, o si el balón ha cesado ya de estar en juego, lo puede hacer por cualquiera de las líneas si no se está jugando el partido. En lesiones también nos dice los casos en que podrán hacerse una excepción a la regla de que el jugador debe abandonar el terreno de juego cuando es atendido. Entonces, el primero, cuando se lesiona un guardameta. Si se lesiona el guardameta, no debe abandonar el terreno de juego, porque el guardameta es indispensable de acuerdo a la regla de los jugadores para jugar un partido. Si se lesiona el guardameta y un jugador de campo, que chocan entre los dos y necesitan atención. Cuando hay un choque entre el guardameta y un jugador y necesitan ser atendidos los dos, ninguno de los dos abandona el terreno de juego por equidad, ya que si no se puede sacar el guardameta, no sería bien visto que fuera retirado el jugador. Cuando varios jugadores del mismo equipo choquen y requieran atención médica. Si dos jugadores o más del mismo equipo requieren ser atendidos, entran y los atienden. Esos jugadores, dos o más del mismo equipo que fueron atendidos, no deben retirarse. La ley los deja como excepción para no dejar en inferioridad numérica a ese equipo, en ese caso que estipula la regla. Si se lesiona un jugador como resultado de una infracción, donde el jugador que le cometió la infracción es merecedor a tarjeta amarilla o tarjeta roja, tampoco está obligado a salir. Entonces ahí el legislador dejó claro de que si un jugador sufre una infracción por la cual es amarilla o roja,
no debe no debe ser retirado, porque se considera pues que fue injusto retirarlo sabiendo de que el jugador que cometió la infracción ya se tomó una sanción con él. Eso en caso de que el jugador no esté gravemente lesionado y pueda continuar inmediatamente. Y lo último, dice la modificación también del año 2019-2020, que no está obligado a salir si se le concede un tiro penal y el jugador lesionado va a lanzar el cobro. O sea, si hay una falta para penal y el jugador que quedó lesionado y fue atendido es quien va a ejecutar el penal, no está obligado a salir, pero debe cobrar el penal. Esa es una de las modificaciones del año 2019-2020. En lesiones nos dice, si un jugador está sangrando, le invitará a que abandone el terreno de juego. Entonces, estas situaciones de lesión sangrante no deben ser permitidas dentro del terreno de juego, debe retirarse. Dicho jugador podrá volver tras la señal del árbitro después de que verifique que ya no esté sangrando más y que su indumentaria no esté manchada de sangre. Todo esto a raíz pues de situaciones, conflicto de contagios y situaciones médicas que pueden ocurrir con la sangre. Si el árbitro autoriza la entrada de los médicos o camilleros, el jugador lesionado deberá salir del terreno de juego, ya sea caminando o en camilla. Si el jugador no acata esta medida, será amonestado. El árbitro deberá preguntar o hace el protocolo de preguntar si necesita la atención médica. Si el jugador realmente necesita la atención médica, se hace entrar los camilleros, ese jugador ya debe abandonar el terreno de juego. Ya dice la regla, por sus medios o en camilla, y en caso de que no lo cumpla, debe ser amonestado. Si el árbitro decidiera amonestar o expulsar a un jugador que fue lesionado o que quedó lesionado y que debe abandonar el terreno de juego, lo deberá hacer antes de que éste abandone el terreno de juego. Hasta hace unos años debía esperarse que se pusiera de pie, ¿no? En este caso ya la regla nos está diciendo, si este jugador que va a abandonar el terreno de juego por sus propios medios o en camilla es merecedor de una situación disciplinaria, el árbitro debe tomar esa medida disciplinaria antes de que abandone el terreno de juego, ya sea mostrarle amarilla o roja. Hay una pregunta. Si el juego no se detuviese por cualquier otro motivo, o si la lesión sufrida por el jugador no fuera consecuencia de una infracción de las reglas, se reanudará el juego con un balón a tierra. Entonces le está diciendo al árbitro que en caso cuando las situaciones de juego no estén estipuladas, ya de reanudar, no se tenga claridad, se reanuda el juego con un balón a tierra. Interferencia externa. Entonces el árbitro es el encargado de velar por estas situaciones de interferencia externa y cómo reanudar el juego. Entonces detendrá, suspenderá temporalmente o de manera definitivamente el partido por cualquier infracción a las reglas de juego, interferencia externa, cuando se den circunstancias como, pues ya el árbitro le están diciendo, usted puede detener, suspender definitivamente y abandonar el partido. ¿Listo? Pero está diciendo por qué. Cuando la iluminación artificial sea inadecuada, cuando muchas veces la luz natural no existe y es insuficiente la luz artificial o hay un bajón de electricidad, se puede detener, suspender temporalmente o de manera definitivamente el juego. También cuando un espectador lance un objeto y golpea a un jugador, eso ya depende de la gravedad para saber si se puede reanudar o no el juego. Listo, entonces ya el árbitro es el que tiene en su criterio arbitral la potestad para permitir que el partido continúe o optar por detener o suspender temporalmente o definitivamente el juego. Entonces la regla le está dando al árbitro la potestad de evaluar estas situaciones y de acuerdo a su gravedad parar temporalmente o abandonar el juego. Un espectador haga sonar un silbato, interferencia externa, que interfiera en el juego, en ese caso detendrá el juego y se reanudará con balón a tierra. Entonces cuando haya una interferencia externa de un silbato, se reanuda con balón a tierra el juego. Interferencia externa, un segundo balón o un objeto o un animal entra en el terreno de juego durante el partido. En este caso el árbitro deberá, entonces le está diciendo, si hay un balón, un objeto, un animal o cualquier otro agente externo que entre al partido. Entonces detener el juego y reanudarlo con balón a tierra únicamente se interfiere en el juego. ¿Listo? Entonces, si ese balón, ese objeto o ese animal que entra al terreno de juego interviene en el juego, hay que detener el juego. Pero si toca el balón
y ese balón termina dentro de la meta, se puede validar el gol, siempre y cuando esa interferencia no haya causado que un miembro del equipo defensor no pudiera ir a disputar ese balón. Entonces ahí está muy claro, permitir que el juego continúe si no hay interferencia en el mismo y ordenar que el posible balón, objeto o animal se retire del terreno de juego lo antes posible. Entonces ahí le están dando la posibilidad también al árbitro de convalidar un gol así haya una interferencia de un balón o un objeto, siempre y cuando, y así lo toque y termine en gol, siempre y cuando no interfiera en un defensor. Al finalizar la jugada, sí debe revisar de que todo objeto, cuerpo, extraño, balón o animal sea retirado del partido para poder reanudarlo. No permitirá que entren al terreno de juego personas no autorizadas. Entonces el árbitro es el encargado de detener cuando cualquier persona no autorizada ingrese al terreno de juego. Árbitros asistente de VAR. Entonces en la regla 5, el numeral cuarto nos está hablando de que ya está incorporado en la regla la situación del VAR, que es el video asistente del árbitro. Listo. Y nos dice que solo está permitida cuando la organización de la competición lo tenga dentro de sus requisitos y tenga el protocolo de VAR establecido. Y los requisitos de implementación del VAR descritos en el protocolo que están en las reglas de juego y que haya recibido por escrito permiso de la IFAB o de la FIFA. Entonces está diciendo que el requisito más importante para que una federación aplique el VAR es que tenga recibido un permiso de la FIFA y del IFAB para implementarlo y que se ajuste a los protocolos que están en la regla, que más adelante haremos una ampliación de ellos. El árbitro asistente de VAR puede asistir al árbitro únicamente en caso que se produzca un error claro, obvio y manifiesto. Entonces el VAR no puede intervenir en todas las situaciones del partido. Y está muy claro las 4 situaciones en las que puede intervenir, pero teniendo en cuenta que sea un error claro, obvio y manifiesto. ¿Listo? Y nos dice cuáles son. La primera, gol no gol. Entonces una situación donde está de este tipo, si el balón entró completamente o no, es una situación en la que puede intervenir el VAR. La segunda tiene que ver con una situación de penal o no penal, en un error claro, obvio y manifiesto. De penal no penal, entonces el árbitro asistente de VAR puede intervenir. También la tercera tiene que ver con tarjeta roja directa. Ojo, tarjeta roja directa, no la segunda amonestación, en la cual el VAR puede intervenir para que se expulse a un jugador que merezca ser expulsado durante el partido. Y la última, la que tiene que ver con confusión de identidad, cuando el árbitro amonesta o expulsa a un jugador equivocado del equipo infractor. En este caso, muy importante recalcar que muchos medios de comunicación no han dado claridad de que para situaciones de amonestación puede actuar el VAR. Solamente en caso de confusión de identidad se puede llamar al VAR para una situación de amonestación. Equipamiento del árbitro es el numeral cuarto. En el numeral cuarto dice qué equipamiento debe llevar el árbitro de manera obligatoria. Entonces lo primero, el árbitro deberá disponer de la siguiente equipamiento: un silbato o silbatos, en plural, porque a veces el árbitro necesita 2 tipos de silbatos diferentes por si hay una interferencia externa de un silbato que pueda perjudicar el juego. Puede suceder también de que se le acabe la batería o haya un gol que se pare el cronómetro, siempre es bueno tener uno de reserva. Tarjetas rojas y amarillas, también es bueno llevar más de un juego de reserva en caso de que corriendo o en algunas circunstancias se despoje o se pierda una de las tarjetas, tener un plan B. Cuaderno de notas u otro medio para anotar las incidencias del partido. ¿Con qué tomar nota? Porque recuerden que en la numeral 3 nos decía que el árbitro era el encargado de tomar nota de los incidentes del partido. Otro equipamiento del árbitro, entonces nos dice: los árbitros tienen autorización para emplear todo tipo de intercomunicadores que le permitan estar en contacto con los miembros del equipo arbitral, banderines con señal acústica, auriculares. Ya vemos que la tecnología está llegando y ya está muy de boga y está casi que para el deporte, el juego de alto rendimiento y los partidos de nivel A, el intercomunicador ya es casi pues un aditamento normal, que está permitido en las reglas de juego. Eso permitirá una adecuada comunicación entre
el árbitro y los demás miembros del equipo arbitral. Otro equipamiento también nos habla de que los árbitros tienen autorización para emplear sistemas de seguimiento electrónico de rendimiento u otro equipo de rendimiento físico. Ya vimos que en la regla cuarta estaba permitido este mismo sistema para los jugadores, y la regla 5 lo permite también ahora para los árbitros. Entre el otro equipamiento también nos dice que se prohíbe que los árbitros y los demás miembros del equipo arbitral entren en el terreno de juego, lleven accesorios de joyería, cualquier equipamiento electrónico y cámaras incluidas. Ya hemos visto entonces, lo primero es que en la regla cuarta prohíben de que el jugador lleve cualquier tipo de joyería. El árbitro debe cumplir también con ese mismo precepto, porque no estaría en igualdad de condiciones que el árbitro lleve un equipamiento que está prohibido para los jugadores. Entonces está prohibido. Y está muy claro que cualquier otro equipamiento electrónico, cámaras incluidas, ha habido momentos donde árbitros en partidos no oficiales utilizan una cámara, una grabación o un micrófono. Está totalmente prohibido, pues, lo que no tenga que ver con la comunicación con el equipo arbitral. Les damos las gracias a todos los seguidores por estar atentos ahí. Recuerden seguirnos en Armiantioquia Árbitros, en nuestra página de armiantioquia.org y en nuestras redes sociales en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias. Espero que haya sido amena la reunión para todos ustedes. Las preguntas las contestamos por el interno. Les agradecemos a todos. Recuerden quedarse en casa. Es tiempo para estar en familia, cuidarse, no salir de la casa, lavarse las manos. Muchas gracias a todos por seguirnos. Nos vemos próximamente en la saga de la 1 a la 17.